Hola, Hola, ¿se ¿cómo andás? escucha? Hola, sí, te ¿Se escucha? escuchamos, ¿nos escuchás? Ah, bueno, bien, bien, sí, los escucho bien, porque Excelente. estoy en el laburo y mis dispositivos tecnológicos acá son medio raros. Ok. Te escuchamos y te vemos perfectamente. Te saludamos desde Chauchipalito. Gracias por la predisposición para tener un momento para conversar con vos. Nos interesaba en este programa, la verdad que hasta acá no lo abordamos porque fueron surgiendo distintos temas vinculados a la coyuntura. Hasta acá no charlamos nada de lo que es el contexto, que yo me anoté una palabra, ¿no? Como en primer lugar que tiene que ver con la volatilidad del contexto, no solo económico, sino también político que estamos viviendo y las novedades de esta semana en relación a lo que ha sido el compromiso por parte de Trump y el Tesoro de los Estados Unidos respecto de la ayuda, el salvataje. Bueno, ahí depende también las palabras que fueron eligiendo fueron cambiando, ¿no? Pero como este compromiso de sostener a este gobierno argentino que se mostró desde un primer momento alineado con Trump, en un contexto de pérdida de reservas y de una inestabilidad económica también ligada a una gran crisis política que se desató muy repentinamente, ¿no? Entonces, muy vertiginosamente. Entonces, preguntarte, Steffi, ¿cómo estás viendo, qué están analizando respecto de este contexto que se está dando? Bueno, creo que la noticia más como impactante del día de hoy tiene que ver con el Tesoro norteamericano y con Sí, el posteo del secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent diciendo que Estados Unidos va a hacer todo lo que sea necesario para apoyar a la Argentina. Yo ahí haría un disclosure, no es para apoyar a Argentina, es para apoyar al gobierno de Javier Milei, claro. porque obviamente esto es una apuesta política, ¿no? No hay otra forma de leerlo que no sea eso. Y ahí qué es lo que están haciendo es una negociación de un swap de 20 billones de dólares, o sea, 20.000 millones de dólares, y además también dejó sentado que pueden llegar a comprar bonos argentinos y además dar una línea de crédito específica. Eh, Todo eso hace que, digamos, las expectativas en relación a la posibilidad de pago que tenía el gobierno nacional de los vencimientos que tiene el año que viene Argentina, volvieron digamos, no siguen puestos en duda en función de esta declaración del Tesoro, Sí. pero hay que ver finalmente qué es lo que realmente significa este apoyo, porque en realidad los dólares que aparecieron hoy son los dólares del campo, que está directamente vinculado con la eliminación de retenciones. Claro. Entonces, hoy el campo hizo una Hoy, venta hoy mismo. récord. Exacto, las ventas del campo, del sector agroexportador, hoy fueron récord histórico de alrededor de 4,2 billones de dólares, o sea, 4.200 millones de dólares, que es más o menos alrededor del 60% de lo que el decreto permite, porque el decreto de eliminación de retenciones pone dos condiciones, o hasta el 31 de octubre o 7.000 millones de dólares. Bueno, el Sí. 60% de lo que estaba previsto de esa eliminación de retenciones efectivamente ya está vendido en el día de hoy. Disculpen. No, no Sí, pasa Y, no, tranqui. y esto lo que nos revela es que finalmente quien va a darle los dólares como puente, o por lo menos quien hizo aparecer los dólares en este contexto, no es el tesoro, digamos, porque hay declaraciones de apoyo que son muy claras, muy grandes, muy efusivas, pero los dólares los trajo el sector agroexportador con la eliminación de retenciones. Entonces, lo que hay que ver es si estas condiciones que puso el secretario del Tesoro norteamericano en el tweet Sí. terminan siendo o no realmente condiciones sujetas al resultado electoral, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que va a estar mirando el mercado, porque si es cierto que van a dar ayuda, deberían darla irrestrictamente, digo, ayuda a los términos de los que lo piensa este gobierno y el gobierno de Donald Trump, ¿no? Si es cierto que van a intervenir para asistir al gobierno de Milei de alguna manera, deberían hacerlo más allá del resultado electoral. Claro. A mí me da la sensación de cómo está redactado el tweet, es más
sujeto al resultado electoral, pero bueno, veremos O cómo sea, se desarrolla hacia adelante. claro, vos interpretás entonces que con esta transición en relación a la eliminación de retenciones y el ingreso de los dólares del campo, hay un oxígeno con el cual el Tesoro de Estados Unidos especula para primero llegar entonces al resultado electoral y en base a eso tomar determinaciones de si seguir respaldando y con financiamiento o no. Ahí entonces me surge a mí la pregunta, podés reponer lo que quieras antes, pero me la dejo planteada. ¿Qué relación crees que tiene el contexto económico electoral, el contexto político electoral con este respaldo que expresa Estados Unidos hoy, en estos días? Digamos, ¿se traduce para vos en votos, por decirlo simplemente? ¿Se traduce en votos este respaldo? ¿Trazás una relación ahí? No, no, la verdad es que cuando fuimos al Fondo Monetario como país, lamentablemente, muy a mi pesar, porque es una decisión que a mí me pareció espantosa, sobre todo porque son decisiones que se toman de espalda al pueblo y el pueblo después tiene que, digo, uso esta palabra, digamos, pero digamos, somos nosotros, ¿no? De Sí. quienes después tenemos que enfrentar las consecuencias de estos acuerdos de determinados gobiernos. Ujú. Eh, yo en ese momento, en el 2018, dije, no es gratuito ir al Fondo Monetario Internacional en términos electorales. Yo también creo que no es gratuito ir a Estados Unidos en términos electorales. Puede haber un sector de la población que, que lo ve como algo positivo. De hecho, si ves en las redes sociales, hay una gran variedad de personas que consideran que esto es muy positivo e incluso en las conversaciones que tuve en el día de hoy, algunas personas más ligadas al universo crítico a mi ley también están viéndolo con ciertos ojos positivos. Yo me dejo un signo de pregunta de si esto realmente tiene un impacto electoral. Creo que lo que está pasando con el gobierno nacional es que en algún sentido defraudó a las promesas electorales, ¿no? O sea, si bien es cierto que la inflación se fue moderando, pasó de un ritmo de casi 300% anual a de 30% anual, que la verdad es que es un montón. Sí, ¿Cuáles son los costos de esa política económica? Bueno, y eso se traduce un poco también en el resultado electoral. El costo es licuación de jubilaciones, el claro. costo es ajuste en discapacidad, el costo es ajuste en salarios docentes, el costo es ajuste en salud y eliminación, digamos, de las políticas que son más redistributivas y que además no solamente eso, sino como son derechos en general. Entonces, para mí eso no cambió y sobre todo hay que ver cuál sigue siendo hacia adelante la discusión alrededor de las causas de corrupción, que eso que para mí también tuvo un impacto muy grande y no creo que tenga, no es algo que se termine ahora, ¿no? Entonces, Ujú. yo no creo que porque se te haya estirado un poco la situación, porque haya entrado aire, porque Estados Unidos mostró la billetera y dice, miren que tengo esto para apoyar a Argentina, eso te modifique la relación con tu base electoral. Hay que Claro. ver. Capaz inicialmente recuperás energía, recuperás agenda, recuperás posicionamiento, no sé, Sí, porque el incluso clima confianza. era de derrota, era una tesitura de que cada funcionario que entraba en la Rosada parecía hacerlo a su pesar y con temor, digamos, hasta ayer. Ahora, sí es cierto que el tema de la eliminación de retenciones tiene dos objetivos. Por un lado, hacerte dólares y por Sí, otro, es una medida directamente al corazón de la provincia de Buenos Aires agropecuaria, ¿no? En algunas secciones electorales a claro, donde al gobierno le ha ido mal, eh, hace o toma esta medida en la cual eh, los principales beneficiarios son los que tienen o los que viven de la producción agropecuaria. Eh, o, o que viven en un pueblo y están muy cerca a defender eso, por más que no les haga, digamos, no les llegue el beneficio concreto, ¿no? claro. Eh, pero sí creo que tiene una cuestión, tiene un costado electoral que hay que ver cómo pegan en esos sectores, en esos distritos electorales, pero a mí me parece que remontar una elección en la que perdiste por 13 puntos es muy difícil, ¿no?
Así que habrá que ver qué es lo que se considera un resultado electoral positivo. Tengamos en cuenta que el escenario de mayor probabilidad que descontaba el mercado financiero, y, Wall Street y todo el establishment económico era perder por 5 puntos. Eso lo Sí. consideraban que estaba ok. Entonces, si logra recortar la diferencia, si pierde y si a nivel nacional mejora de manera relativa sus bancas y obtiene un tercio y demás, digo, sí, creo que, creo que, digamos, me parece que saldrían empatados, ¿no? Sí. Eh, entonces, creo que hace falta hacia adelante ver un poco más los números finitos. En términos agregados, te digo yo, para mí, la verdad, no siento que la parte del apoyo a Estados Unidos sea algo que te ayude en las elecciones. Sí siento que te ayuda más haber eliminado las retenciones que la asistencia de Estados Unidos, digamos. Claro, inclusive ahí yo no lo había pensado, como cierta especulación quizás de sectores que ahí también esto que vos decías cabe pensar, ¿no? Porque en definitiva la eliminación de retenciones beneficia a las cerealeras, ¿no? A las que exportan. Digamos, después hay que ver qué correlato tiene eso en toda la trama del agro. Si eso implica también mejoras o condiciones de mayor ganancia para quienes en definitiva son parte de la cadena y no terminan exportando. Pero digo, hubo hasta como cierta especulación Sí, de un electorado que puede votar en la provincia Axel también como escarmiento al gobierno nacional y especulando con este tipo de medidas. sí, igual en ese sentido lo que te diría es, hay muchos productores que entregan a las cerealeras sin Sí, fijar precio y demás, entonces esto sí, puede haber productores que se benefician de esto, ¿no? De un mejor tipo de cambio, etcétera. Lo cual en un punto es una conducta racional, porque nosotros decimos, bueno, uno puede hacer críticas, etcétera, a determinadas formas en cómo ciertos sectores se mueven, pero es racional, si te suben el precio y tiene un límite. O sea, si a vos te dijeran, bueno, el dólar va a bajar de acá hasta el 31 de octubre o hasta que se vendan 7.000 millones de dólares, ¿vos qué vas a hacer? Vas a ir a comprar dólares. Hay una racionalidad en esa conducta. Después nosotros lo que podemos criticar es cómo, eh, digamos, el gobierno hace uso político de eso, con un doble estándar absoluto, pero bueno, ya sabemos que este gobierno es una vergüenza, ¿no? sí. En ese sentido, o sea, no, eh, lo que le molesta es lo que hacen los otros y para su propio universo de decisiones, todo está justificado porque es en nombre de su proyecto. Entonces, es imposible tener una discusión racional con él, a Claro. veces con el gobierno nacional. Bueno, no te queremos robar mucho más tiempo, te agradecemos por este espacio, te hacemos la última pregunta que tiene que ver también más con un plano político. Digo, el resultado de las elecciones en provincia fue un golpe muy duro para el gobierno nacional y hay ciertos sectores no alineados al kirchnerismo, peronismo, que ya venían dinamitando sus vínculos y que se los ve como más envalentonados en querer condicionar al gobierno ahora en una perspectiva más de coalición, ¿no? Aparecen voces y también digo, en el Congreso están habiendo tensiones respecto de lo que implica la figura de Francos, porque lejos de que estos compromisos de aportar dinero, dólares por parte de Estados Unidos, ya sabemos que no van a redundar en que se garanticen las pensiones por discapacidad o que se suban las jubilaciones. Digo, ¿cómo se viene leyendo, cómo venís leyendo el panorama más político en relación a las coaliciones del gobierno con distintos sectores que en definitiva también pueden tener diferencias, pero tienen ese punto en común de no querer que el peronismo, kirchnerismo avance, ¿no? ¿Cómo estás leyendo ese contexto más político? Mira, yo creo que una cosa es antes de las elecciones y otra cosa es después de las elecciones. Creo que antes de las elecciones ningún gobernador tiene incentivos mm, para dar apoyo a la administración nacional, porque no nos olvidemos que las elecciones de medio término, las elecciones legislativas, son un músculo para las fuerzas provinciales. Entonces, lo que se necesita en el caso de las provincias o de las fuerzas provinciales es tener la mayor cantidad de diputados y de senadores posibles para poder dialogar y negociar con el gobierno nacional
en el Congreso, con lo cual cada uno de los gobernadores se juega su poder, básicamente, gran parte de su poder de fuego. Entonces, no tienen incentivos para alinearse antes, todo lo contrario, tienen incentivos para diferenciarse. Entonces, yo creo que antes de las elecciones vamos a ver un tablero político y que después de las elecciones vamos a ver un rearmado donde va a haber ciertos sectores que van a dialogar, como siempre, con la Administración Nacional, eh, y a donde van a ir midiendo si esa construcción colectiva puede derivar o desembocar en algún armado electoral para 2027. Pero yo Ajá. los veo con más chances de negociar y y de aprobarle ciertas cosas al gobierno nacional después de las elecciones que antes, que se están jugando justamente eso, su poder de negociación. Claro. Bueno, es Estefanía Pozo. Te agradecemos un montón por este espacio. Gracias por estar en Chauchi Palito. Y te mandamos un abrazo enorme. Que siga bien la jornada de trabajo. Y te queremos invitar Ah, al festejo de los 50 programas el viernes 3 de octubre. Después Lisandro te pasa más la info, mejor info. Así también sos parte de eso. Dale, muchas bueno, gracias por la invitación y por haber dale. Te llamado. mandan muchos saludos Beso acá en el grande. chat En el también, chat ¿eh? te quieren mucho Ah, también. Abrazo. besos a todos. Muchas Chao, gracias. Steffi. Chao. Bueno, Steffi Pozo, periodista de varios